Los aspectos bioéticos relacionados con poblaciones vulnerables son complejos y abarcan una amplia gama de consideraciones éticas en la investigación, la atención médica y las políticas públicas. Definición de población vulnerable. Una población vulnerable se refiere a un grupo de personas que, debido a ciertas características o circunstancias, tienen una capacidad limitada para proteger sus propios intereses. Estas características pueden incluir edad, niños, ancianos, estado de salud, enfermedades crónicas, discapacidades, condición socioeconómica, pobreza, falta de vivienda, origen étnico o racial, orientación sexual o identidad de género, situación legal, inmigrantes, refugiados. Principios bioéticos clave. La bioética proporciona un marco para abordar los dilemas éticos que surgen en la atención de la salud y la investigación. Los principios clave incluyen autonomía, respetar el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su propia salud y bienestar. Beneficencia, actuar en el mejor interés de los demás, maximizando los beneficios y minimizando los daños. No maleficencia, no causar daño intencionalmente. Justicia, distribuir los recursos y beneficios de manera equitativa, tratando a todos con imparcialidad. Desafíos bioéticos específicos. Las poblaciones vulnerables enfrentan desafíos bioéticos particulares que requieren una atención especial. Consentimiento informado. Obtener un consentimiento válido puede ser difícil cuando las personas tienen capacidades cognitivas limitadas, barreras lingüísticas o se encuentran en situaciones de coerción. Privacidad y confidencialidad. Proteger la información personal y médica es crucial, especialmente cuando la divulgación podría conducir a la discriminación o el estigma. Acceso a la atención médica. Las barreras económicas, geográficas y culturales pueden limitar el acceso a servicios de salud de calidad. El empoderamiento de lenguas y culturas indígenas. Tema central de la investigación cualitativa presentada en el Congreso de Buenos Aires. Nuevas voces y nuevos tiempos en educación comparada. Destaca la contribución de la ayuda bilateral alemana al desarrollo de la educación intercultural bilingüe en Latinoamérica. Impacto de la ayuda alemana. La cooperación bilateral alemana ha tenido un impacto significativo en el empoderamiento de grupos indígenas en las Américas, ayudando a revalorizar las contribuciones de sus lenguas y culturas a las identidades nacionales de los países latinoamericanos. Durante casi 40 años, el apoyo financiero y técnico alemán ha sido crucial en la formación de profesionales indígenas en Latinoamérica, fortaleciendo sus lenguas y culturas. Universidad Indígena Intercultural, UII. La creación de la UII, con presencia en 26 universidades de 10 países y con cientos de estudiantes y egresados, es un ejemplo del impacto de esta ayuda en el empoderamiento de las lenguas y culturas indígenas de Latinoamérica. Estrategias y objetivos. La estrategia principal se centra en valorizar las culturas ancestrales, impartiendo enseñanza en y sobre las lenguas indígenas, sus culturas, conocimientos, historias, valores y cosmovisión. Este enfoque se distancia de los modelos tradicionales de educación bilingüe, que a menudo priorizan el español. Formación docente y nuevo modelo pedagógico. Se ha promovido la formación de jóvenes docentes indígenas, lo cual representa un nuevo modelo pedagógico que revaloriza la contribución de las lenguas y culturas indígenas a las identidades nacionales. Construye una pedagogía crítica tolerante de la diversidad cultural. Busca eliminar la discriminación y el racismo presentes en los modelos de educación nacional. Promueve la redefinición del lenguaje en las políticas públicas para reconocer la diversidad cultural y el multilingüismo. Empoderamiento digital. El Imperio Inca, también conocido como Imperio Incaico, fue el estado precolombino más extenso en la historia de América del Sur. Su territorio se llamaba Tahuantinsuyo, que en quechua significa las 4 regiones o divisiones, y el periodo de su dominio se conoce como Incanato. Según la leyenda, Manco Cápac fue el fundador del Imperio Inca. Manco Cápac, junto con Mama Ocllo, emergieron del lago Titicaca y fueron enviados por el dios Sol para civilizar el mundo y fundar un imperio que rindiera culto al Sol. Tras la muerte de Manco Cápac, el imperio se expandió gradualmente, pero fue Pachacútec quien fundó el gran imperio incaico en 1430. Pachacútec inició un gran expansionismo por el norte y el sur, estableciendo alianzas que le permitieron dominar territorios sin recurrir a la fuerza. Atahualpa fue el último gobernante efectivo del Imperio Inca. Gobernó desde abril de 1532 hasta su captura y ejecución en julio de 1533 por los conquistadores españoles.
Aunque nunca fue coronado oficialmente, Atahualpa es reconocido como el último emperador inca. Después de su ejecución, los españoles nombraron a Manco Inca como nuevo gobernante con la intención de gobernar desde la sombra. Sin embargo, varios sucesores reclamaron el título después de él. Después de su ejecución, el cuerpo de Atahualpa recibió diferentes tratamientos y suceso. Aquí hay un resumen de lo que ocurrió. Bautismo y ejecución. Atahualpa fue acusado por los conquistadores españoles de varios cargos, incluyendo idolatría, rebelión y asesinato. Para evitar ser quemado vivo, aceptó ser bautizado y recibió el nombre de Francisco. Fue ejecutado por estrangulamiento el 26 de julio de 1533 en la plaza de Cajamarca. Reacciones. Su muerte causó gran impacto entre los incas. La arqueología prehistórica de Buchivacoa se centra en el estudio de los primeros habitantes de la región y su relación con el continente americano, remontándose a las teorías sobre el origen asiático del hombre americano propuestas por Joseph de Acosta en el siglo XVI. Origen asiático del hombre americano. Joseph de Acosta, jesuita español, fue uno de los primeros en sugerir un origen asiático para los pobladores de América, una teoría que luego sería popularizada por Alex Hrdlicka. Hrdlicka propuso que los primeros americanos eran cazadores paleomongoles que cruzaron el estrecho de Bering durante la glaciación de Wisconsin en el Pleistoceno. Estos cazadores se habrían dispersado desde Alaska hacia el resto del continente. Hallazgos en Buchivacoa. En Buchivacoa, municipio del estado Falcón, Venezuela, las exploraciones arqueológicas se han enfocado en áreas afectadas por la erosión, donde se han localizado sitios prehistóricos de habitación humana en las costas y llanuras. Estos hallazgos contribuyen a la comprensión de los primeros pobladores de la región y su adaptación al entorno. Arqueología prehistórica. La arqueología prehistórica se dedica al estudio de los orígenes de la humanidad y sus primeros testimonios, ofreciendo una ventana para analizar el pasado del hombre. En Ecuador, la arqueología prehispánica se caracteriza por la falta de fuentes escritas, lo que hace que la arqueología sea la principal herramienta para investigar este periodo. Los primeros vestigios arqueológicos consisten en herramientas de piedra y puntas de flecha, lo que sugiere que los primeros habitantes eran cazadores y recolectores nómadas. La evidencia fósil juega un papel crucial en el apoyo a la teoría de la evolución de Darwin. Aquí te explico cómo. Registro fósil y cambios graduales. El registro fósil demuestra cambios progresivos en las especies a lo largo de millones de años. Por ejemplo, los fósiles de Archaeopteryx exhiben características tanto de reptiles como de aves, uniendo la brecha evolutiva entre reptiles y aves. Evolution, Evidences for the Theory of Evolution, Matricula Education. Fósiles de transición. Estos fósiles muestran formas intermedias entre especies ancestrales y modernas. Tiktaalik, por ejemplo, muestra características tanto de peces como de anfibios. Evolution, Evidences for the Theory of Evolution, Matricula Education. Evidencia estratigráfica. Los fósiles más antiguos se encuentran en las capas más profundas de la corteza terrestre, mientras que los fósiles más nuevos se encuentran en las capas superiores, lo que indica una secuencia cronológica de la evolución. Evolution, Evidences for the Theory of Evolution, Matricula Education. Evolución de los caballos. Se han encontrado registros fósiles muy detallados de la evolución de las ballenas y los caballos modernos. El registro fósil de caballos en América del Norte es especialmente rico y contiene fósiles de transición, que muestran anatomía intermedia entre formas anteriores y posteriores. 3.3. Evidence of Evolution. Biology Libre Texts. La serie de fósiles rastrea el cambio en la anatomía resultante de una tendencia gradual de sequía que cambió el paisaje de uno boscoso a una pradera. Los fósiles sucesivos muestran la evolución de las formas de los dientes y la anatomía de los pies y las piernas a un hábito de pastoreo, con adaptaciones para escapar de los depredadores. 3.3. Evidence of Evolution, Biology Libre Texts. El aumento poblacional y el control demográfico entre los cazadores-recolectores tardíos del centro-sur pampeano son temas que han surgido de investigaciones arqueológicas recientes. Estas investigaciones sugieren que durante la última etapa del Holoceno tardío, hubo una disminución en la movilidad logística y un aumento en la densidad poblacional entre los grupos de cazadores-recolectores en la región centro-sur de la Pampa Occidental. Dinámica poblacional y complejización social. Este cambio en la movilidad y la densidad poblacional llevó a la generación de un modelo que se centra en un proceso de complejización social a nivel regional. Ante la presión demográfica, se esperaría la implementación de estrategias de control para disminuir el proceso de aumento poblacional.
evidencia arqueológica y contexto social. Además del aumento de la densidad poblacional y la disminución de la movilidad residencial, se han identificado situaciones de violencia, lo cual es compatible con las propuestas del materialismo cultural sobre la dinámica de aquellos grupos cazadores-recolectores cuyos patrones demográficos ejercieron presión sobre los recursos. Control demográfico y prácticas sociales. Se plantea la existencia de prácticas sociales de control demográfico, como el infanticidio indirecto derivado de una valoración preferencial de los individuos masculinos. Estas prácticas serían consistentes con la disminución de la movilidad y el aumento de la presión poblacional hacia el Holoceno tardío. Interacción social y regionalización. Durante el Holoceno tardío, se generó un aumento de la demografía y de la complejidad en la interacción social, lo que produjo situaciones de inestabilidad social. Paralelamente, se implementó una intensa red de interrelaciones entre etnias de diferentes procedencias, motivadas por lazos comerciales, parentels, alianzas políticas y matrimoniales. La etnicidad de los querandíes es un tema complejo y no resuelto dentro de los estudios históricos y antropológicos. Los querandíes, un grupo étnico que aparece en los registros coloniales de los siglos XVI y XVII, habitaron y recorrían el área desde el río Salado en la provincia de Buenos Aires hasta el río Carcarañá. Filiación y caracterización. La filiación de los querandíes ha sido objeto de debate entre investigadores, con teorías que los vinculan con los guaraníes, araucanos o pampas. Los querandíes se destacaban por ser grandes corredores, dedicándose a la caza de venados, ñandúes y guanacos. Utilizaban boleadoras, una herramienta que se convertiría en un clásico en Argentina, y también arcos y flechas. Territorio y forma de vida. El territorio que habitaban abarcaba las actuales provincias argentinas de La Pampa, Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe, y gran parte de Córdoba. Los querandíes tenían jefes parciales que mantenían su independencia y poseían dominios para la caza y la pesca. Se les considera una etnia intermedia entre los tehuelches y los guaycurúes de las llanuras. Encuentro con los europeos. El primer encuentro de los querandíes con los europeos ocurrió con la expedición de Pedro de Mendoza en 1535, en la zona de Buenos Aires. Inicialmente, intercambiaron alimentos por bienes españoles, pero luego interrumpieron el contacto debido a la escasez de alimentos entre los españoles. La etnicidad de los querandíes es un tema de debate no resuelto debido a la complejidad de su origen, filiación y ubicación territorial a lo largo de la historia. Los querandíes, un grupo étnico que aparece en fuentes coloniales de los siglos XVI y XVII, habitaron y recorrían el espacio desde el río Salado en la provincia de Buenos Aires hasta el río Carcarañá en la provincia de Santa Fe. Aspectos generales de los querandíes. Los querandíes fueron el componente más septentrional del complejo tehuelche, compartiendo su forma de vida cazadora, organización social, cosmovisión y lengua. Su proximidad a las costas del Río de la Plata les otorgó características particulares que asimilaron de los guaycurúes. Físicamente, los querandíes tenían un cuerpo bien proporcionado, eran altos y extremadamente guerreros. Eran conocidos como grandes corredores, cazando venados de las pampas, ñandúes e incluso guanacos corriendo. Para facilitar su actividad, inventaron dos dispositivos: las bolas y una piedra atada a una cuerda hecha con cuero o tendones llamada por los españoles boleadora de piedra perdida. También cazaban tinamos, ciervos, codornices y ñandúes con la ayuda de sus arcos y flechas y sus bolas, y también hacían cerámica. Filiación y caracterización. La existencia de este grupo étnico ha sido de interés para arqueólogos y etnógrafos, especialmente al referirse al origen de los querandíes y su pertenencia a una entidad o tradición cultural. Se debate si los querandíes eran guaraníes, araucanos o pampas. Interacción con los europeos. Los querandíes conocieron a los europeos cuando la expedición de Pedro de Mendoza llegó al área de Buenos Aires en 1535. Inicialmente, los querandíes fueron amigables e intercambiaron alimentos por bienes españoles, pero luego interrumpieron el contacto, lo que provocó escasez de alimentos entre los españoles. La clasificación de los seres vivos en reinos es una herramienta fundamental en la biología para organizar y comprender la diversidad de la vida en la Tierra. Tradicionalmente, se han reconocido 5 reinos: Monera, bacterias; Protista, protozoarios y algas unicelulares; Fungi, hongos; Plantae, plantas; y Animalia, animales. Razones para la inclusión de los humanos en el reino Animalia. Características biológicas compartidas. Los humanos comparten numerosas características biológicas fundamentales con otros animales.
Estas incluyen estructura celular. Los humanos, al igual que todos los animales, están compuestos por células eucariotas que carecen de pared celular. Nutrición. Los humanos son heterótrofos, lo que significa que obtienen su alimento consumiendo otros organismos, una característica común a todos los animales. Reproducción. La reproducción sexual es la forma predominante en los humanos, al igual que en la mayoría de los animales. Desarrollo embrionario. Los humanos atraviesan etapas de desarrollo embrionario similares a las de otros animales, como la formación de la blástula y la gástrula. Anatomía y fisiología. La anatomía y fisiología humanas muestran claras similitudes con otros mamíferos, especialmente los primates. Compartimos sistemas orgánicos complejos, como el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio y digestivo, que funcionan de manera similar. Genética y evolución. Los estudios genéticos han demostrado que los humanos comparten una gran cantidad de ADN con otros animales, particularmente con los primates. La teoría de la evolución explica que los humanos evolucionaron a partir de ancestros comunes con otros primates, lo que respalda aún más nuestra inclusión en el reino Animalia. La importancia de rescatar los enterratorios humanos en riesgo radica en la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico y obtener información valiosa sobre las poblaciones del pasado. El rescate arqueológico se justifica ante el riesgo de saqueo y destrucción de sitios, como se evidenció en Chubut en 2011. Razones para el rescate de enterratorios humanos. Preservación del patrimonio. Los sitios de entierro son fuentes irreemplazables de información sobre las culturas y las poblaciones que habitaron una región. El rescate permite proteger estos sitios del daño causado por la actividad humana o los procesos naturales. Investigación científica. El estudio de los restos humanos puede proporcionar información valiosa sobre la salud, la dieta, las enfermedades, las prácticas funerarias y la ascendencia de las poblaciones del pasado. Relevancia ética y legal. Existe un creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en relación con los restos de sus ancestros. El rescate y estudio de estos restos deben realizarse de manera ética y respetuosa, en consulta con las comunidades indígenas. Experiencias en el nordeste de Chubut. Entre 1990 y 2009, el Laboratorio de Arqueología del CENPAT rescató alrededor de 137 esqueletos humanos en el nordeste de la provincia del Chubut. Este trabajo demuestra la importancia de realizar intervenciones para evitar la pérdida de información valiosa. El análisis de estos restos puede aportar datos importantes sobre las poblaciones que habitaron la región y sus costumbres funerarias. El sistema agrario en Guatemala ha evolucionado significativamente a través de las épocas precolombina, colonial, republicana y contemporánea, influenciado por factores económicos, políticos y sociales. A continuación, se presenta un resumen de los hechos más relevantes de cada periodo. Época precolombina. Antes de la llegada de los españoles, la agricultura en Guatemala estaba profundamente ligada a las creencias mágico-religiosas de las civilizaciones indígenas. Los mayas, por ejemplo, cultivaban principalmente maíz, frijoles y calabazas, utilizando técnicas avanzadas como terrazas y sistemas de riego. El cacao también era un cultivo importante, utilizado tanto como alimento como moneda. La agricultura no solo era una fuente de sustento, sino también un elemento central en la cosmovisión y la estructura social de estas culturas. Época colonial. Con la conquista española, el sistema agrario experimentó una transformación radical. Se introdujeron nuevos cultivos como el azúcar, que se convirtió en una importante empresa agrícola, cultivada con mano de obra esclava africana. La política agraria colonial priorizó la asignación de tierras a los pueblos indígenas, en parte para evitar rebeliones. Sin embargo, también se implementó un sistema de trabajo forzado que afectó a las comunidades indígenas. La propiedad de la tierra se concentró en manos de la corona y de los colonizadores, lo que llevó a la desestructuración de las formas tradicionales de agricultura. Época republicana. Después de la independencia, el siglo XIX se caracterizó por intentos de resolver el problema agrario, incluyendo la búsqueda de mano de obra para las haciendas. Durante este periodo, se fomentaron nuevos cultivos, a veces utilizando fondos de las comunidades indígenas. La desigualdad en la tenencia de la tierra persistió, con un bloqueo agrario que afectó a las comunidades indígenas.